proyección, pero espero que tengan buen sonido y buen oído para esta mañana. Les invito que por favor vayamos al Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 6. Y nos encontramos en esta segunda sección, o más bien tercera sección del Sermón del Monte. Ya hemos visto las bienaventuranzas, también hemos visto la ley y la justicia en el reino de Dios, y ahora estamos en la vida de piedad y adoración en el reino de Dios, y nos encontramos en este segundo acto externo de piedad, que es la oración. Nos vamos a concentrar hoy en los versículos 9 al 13, Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13, y leo en favor de todos ustedes la Biblia, la cual es la palabra de Dios. Mateo 6, 9 al 13. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Puede tomar asiento. En esta parte del Sermón del Monte, el Señor Jesucristo nos ha exhortado, al igual que a su audiencia original, a no orar como los hipócritas. Aquellas personas que solo buscaban el reconocimiento humano, o más bien aquellas personas que buscan el reconocimiento humano, el aplauso de los hombres, sino que más bien nosotros, contrario a ellos, busquemos a través de la oración la gloria de nuestro Dios, solo la gloria de nuestro Dios. Y es por una razón que ya hemos estudiado, y es que la oración es un acto de adoración al Padre Celestial. La oración es un acto de alabanza, de rendición al verdadero Dios. También el Señor Jesucristo, en cuanto a la oración, nos ha advertido de las vanas repeticiones, de la palabrería, aquellas frases que podemos usar como fórmulas mágicas y que repetimos y repetimos y repetimos, esperando que Dios de alguna manera se convenza de responder a nuestras solicitudes o a nuestras peticiones. El Señor Jesucristo nos recuerda: el Padre Celestial sabe de qué cosas tenemos o tienen necesidad. Así que la oración, más que una fórmula mágica de palabras o de vanas repeticiones, es una conversación profunda, santa, con el Padre Celestial. Hemos visto estas dos características acerca de la oración que el Señor Jesucristo nos ha explicado. Primero, la oración es un acto de adoración a Dios, y segundo, la oración es una conversación con el Padre Celestial. Ahora, en este contexto, el Maestro nos da un ejemplo de oración. Ese es el famoso Padre Nuestro. Usted lo puede encontrar allí en Mateo 6, versículos 9 al 13. También lo puede encontrar en Lucas capítulo 11. Y esta es una oración que, más que simplemente darnos un glorioso ejemplo de cómo Cristo oraría, es una enseñanza, es una guía de parte de nuestro Señor Jesucristo para que oremos adecuadamente. Así que no se trata de usar con exactitud las palabras que el Señor Jesucristo aquí nos va a enseñar. Esto es una instrucción amorosa. Es la manera en la cual el Señor Jesucristo dice: deben de orar. Es su mandamiento. Pero después no dice: arréglenselas como puedan, ya ustedes mirarán cómo orar. No, el Señor Jesucristo aquí de verdad está dando instrucciones a aquellos que hemos nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo para invocar adecuadamente, de manera correcta, a nuestro Dios que está en los cielos. Así que esta oración es una oración modelo, es cierto, pero es un modelo o es un prototipo que nos enseña principios fundamentales
estos principios no significa que todas nuestras oraciones siempre tendrán todos aquellos principios con la misma intensidad. Puede que algunas de nuestras oraciones en un aspecto se concentren más en el reino de Dios, como por ejemplo cuando nosotros oramos por las misiones. Podemos hacer una oración por las misiones. Ahí nuestro énfasis está en el principio fundamental de decirle a Dios, venga tu reino. Hacemos un énfasis especial en eso. Tal vez en una necesidad propia de cada uno de nosotros, en nuestras familias, tengamos una escasez económica. Así que nuestra oración se va a enfocar en rogarle al Padre que supla el pan diario. Así que tal vez esa oración no tendrá un énfasis, ¿cierto?, acerca de, por ejemplo, venga tu reino, pero sí tendrá un énfasis más en danos el pan de cada día. En ese sentido, la oración del Padre Nuestro muestra una estructura equilibrada de nuestras oraciones. ¿Cómo deben de ser de equilibradas nuestras oraciones? Si usted lo puede notar, y como hoy lo meditaremos, usted va a encontrar allí una división natural en el Padre Nuestro. Hay 6 peticiones allí. Algunos discuten si tal vez hay 7. La verdad, en eso no tendremos que ahondar. Lo importante es que hay unas peticiones delimitadas. Pero si usted nota, en los versículos 9 al 10 encontramos 3 peticiones, las 3 primeras que se concentran en la majestad, en el honor, en la gloria de Dios. Y las otras 3 peticiones que usted puede encontrar en los versículos 11 al 13 son peticiones que se basan o que buscan que Dios supla nuestras necesidades como seres humanos. Ahí usted encuentra esa estructura. Es la estructura que el Señor Jesucristo nos da. Ahora, algunos interpretan que cuando el Señor Jesucristo dice en el versículo 9, vosotros pues oraréis así, lo que quiere decir es que es un mandamiento exacto de repetir las mismas palabras que Él allí ha dicho. Eso lo observamos sobre todo en la iglesia romana, la iglesia católica romana. Ellos dicen que hay que orar el Padre Nuestro, o más bien repetir el Padre Nuestro todo el tiempo, porque el Señor Jesucristo dice, vosotros pues oraréis así. No obstante, si recordamos lo que el Señor ya nos ha enseñado, versículos anteriores, nos damos cuenta que eso es totalmente contrario a lo que Él ha dicho, porque haríamos del Padre Nuestro una oración mecánica y una mera palabrería, es difícil de pronunciar, una vana palabrería, en donde repetimos y repetimos y creemos que mágicamente el Dios que es sabio, cuya sabiduría es tan inescrutable que no podemos comprender, que nos ha dado una lógica a nosotros, va de alguna manera a convencerse de que debe suplir a nuestras necesidades porque nosotros le repetimos todo el tiempo estas palabras. Así que la verdad, el Señor Jesucristo no está diciendo que el cristiano debe orar el Padre Nuestro todos los días, pero tampoco podemos desestimar que un cristiano puede orar el Padre Nuestro o puede orar cualquier otro texto de la Escritura con plena conciencia de lo que está diciendo, de lo que está hablando. Ahora, el Padre Nuestro, entonces, como se le ha llamado, si ustedes lo logran observar, no es entonces una oración rígida, sino que es una guía, es un modelo sobre qué aspectos deben de estar en el contenido de nuestras oraciones. Es una ayuda preciosa. También usted va a notar que es una oración sencilla, es una oración corta, pero muy sustanciosa, es rica en teología, es perfecta en teología, pero a la vez es comprensible para todos. Todas las personas pudieran llegar a entender, al menos en sus palabras, lo que quiso decir el Señor Jesucristo al mostrar esta oración. No entenderá la profundidad y la verdad dentro de ellos si el Espíritu Santo no obra en su corazón, pero puede entender las palabras que allí se dicen. Así que noten la magistral enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Por algo Él es la verdadera sabiduría. Él nos da una oración rica en teología, pero a la vez sencilla para comprender. De tal
manera que cualquier persona pudiera invocar el santo nombre de Dios y encomendar su vida a Él. Esta es la manera en que el Señor le enseña a los bienaventurados, a los ciudadanos del reino de Dios, cómo orar al Padre Celestial. Así que hoy veremos en esta sección que hemos titulado La vida de piedad y de adoración en el reino de Dios, hoy veremos el contenido de nuestra oración. El contenido de nuestra oración. Ahora estudiaremos ese modelo de oración en 4 aspectos. Lo primero que observaremos es la invocación al Padre Celestial, en el versículo 9. Luego observaremos las peticiones para la honra o por Dios y su reino. Las peticiones por Dios y su reino, eso lo veremos en los versículos 9, última parte, al versículo 10. Y también observaremos, como tercer punto, las peticiones por nuestras necesidades. Eso lo observaremos en los versículos 11 al 13. Y por último, veremos como cuarto punto y último aspecto de esta oración, un cierre de alabanza o una doxología. Así que tendremos 4 puntos y quiero ser muy enfático hoy en delimitar esos 4 puntos para que usted pueda adquirir una gran riqueza de conocimiento sobre cómo debemos de orar a nuestro Dios conforme al modelo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Así que vayamos entonces a la primera parte, la invocación al Padre Celestial, versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora noten, el Señor Jesucristo habla de vosotros o ustedes. ¿A quiénes se está refiriendo? Bueno, se está refiriendo a los ciudadanos del reino de Dios, no a todas las personas, es decir, a cada ser humano del planeta Tierra. Se refiere a aquellos que son sal y luz, a aquellos que aman la ley de Dios de tal manera que su justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y los fariseos. Son aquellos que buscan honrar a Dios teniendo dominio propio, no llamando fatuo a su hermano, no matándole en su corazón. Son aquellos que el Señor les ha dado la gracia de guardar su corazón del adulterio, de mirar a la mujer ajena y desearla en su corazón. Son aquellos que respetan el vínculo matrimonial, que saben que el matrimonio tiene un pacto indisoluble, que no se debe separar mientras esté en las manos de los hombres. Son aquellos que honran sus palabras, que no dicen tal vez o tienen que jurar por todo, sino que siempre son con un sí, sí y un no, no. Son aquellos que buscan amar al prójimo, incluyendo a sus enemigos. Aquellos que no buscan venganza por mano propia. Aquellos que anhelan ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Así que el Señor Jesucristo se está refiriendo a los cristianos, a los que han nacido de nuevo, a los hijos de Dios por Cristo. Miren la expresión: ¿a quién invoca? Padre nuestro. ¿A quién se dirige la oración? Padre nuestro. Esta es una expresión familiar muy hermosa. Dios es el Padre de aquel que reconoce a Jesús como su Dios y como su Señor. En primera instancia, habla sobre a quién va dirigida nuestras peticiones. ¿A quién? A nuestro Padre. Se debe invocar a nuestro Padre. En el nombre del Hijo, del unigénito, la segunda persona de la Trinidad, y con la ayuda y el poder de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. En segunda instancia, esta expresión no solamente nos dice a quién debemos dirigir nuestra oración, sino que también nos dice la manera como debemos referirnos a Él. El Señor Jesucristo enseña: los ciudadanos del reino de Dios invocan a Dios como su Padre, Padre nuestro, que gobierna en los cielos, es decir, es Padre nuestro, pero Él es gobernador sobre toda la tierra. Él gobierna sobre todos y sobre todo. No hay nada que se escape de Él. Pero a la vez, siendo tan trascendente, tan lejano a nosotros por ser el soberano y gran Señor, se hace cercano, porque es nuestro
nuestro Padre. Pero noten esto, nosotros a veces confundimos la cercanía con la irreverencia. Esto es algo que tenemos por naturaleza. Por lo común, a veces podemos referirnos a nuestros padres como nuestros viejos, o peor aún, el cucho o la cucha. Y tristemente muchas personas piensan que como Cristo dice, invoquen al Padre nuestro o a nuestro Padre, entonces se pueden referir a Dios de cualquier manera. No, Dios es nuestro Padre, al cual nos dirigimos amorosamente porque está cercano a nosotros, pero nos dirigimos a Él con respeto y reverencia. Así que el ciudadano del reino de los cielos no está orando al zarco, no está invocando al viejo, no está invocando al chuchito, es al Padre Celestial. La cuestión es si usted es hijo. Si usted es hijo, esa es la cuestión. El ciudadano del reino de los cielos es hijo de Dios, porque en Cristo Jesús se ha dado cuenta de su pobreza en espíritu, se ha dado cuenta que debe llorar por su pecado, se ha dado cuenta que solo puede sobrevivir por la misericordia de Dios, no por su justicia, no por sus obras. Él sabe que necesita la gracia salvadora de Dios. Pero ahora noten otra cosa, y es la pluralidad de la oración. No dice Padre mío. ¿Notan eso? Hay una pluralidad en la oración. Esta oración es posible solo por Cristo. Aquí es donde está la pluralidad. ¿Por qué? Dios en su santidad no debería recibir a ningún ser humano como hijo. Nosotros más bien por naturaleza somos hijos de un mal padre. Se llama el diablo. ¿Por qué? Porque nuestras obras reflejan la genética espiritual de ese malvado padre. Somos hombres pecadores. De allí que las oraciones judías referían a Dios como el Altísimo, el Omnipotente. O sea, no lo llamaban como un Padre. Es más, usted puede encontrar en el Antiguo Testamento solo 2 textos que se refieren a Dios como Padre, de manera directa o indirecta. El único digno de llamar a Dios como Padre es Jesús. Es el único, por eso se le llama el unigénito de Dios. Él es el único que por naturaleza es hijo del Padre Altísimo. Pero Cristo nos da la gracia de llamar a Dios nuestro Padre. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, vamos a combatir el sueño aquí. Vaya a sus Biblias, Romanos capítulo 8, versículo 14-15. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos son qué? Hijos de Dios. Por naturaleza, miren lo que dice el apóstol Pablo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. No es por derecho propio, no es porque somos legítimos para ser llamados hijos de Dios, es porque el Espíritu Santo nos ha regenerado y nos ha hecho hijos de Dios por adopción. Y eso es gracias a la obra de Cristo, por el cual podemos clamar, o clamamos, dice Pablo, Abba, Padre, nuestro Padre, nuestro Padre. Es por eso que Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 1, lo dice allí en el versículo 12. A los que creen en su nombre, ¿a cuál nombre? Al nombre de Cristo, a eso le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí es donde está aquella fórmula intrínseca, pero que no es una fórmula taxativa, de que nuestras oraciones deben de ser en el nombre de Jesús. ¿Por qué deben de ser en el nombre de Jesús? Porque nosotros no somos hijos por naturaleza. Nosotros somos hijos por adopción mediante el unigénito, quien es Jesucristo.
Así que por ende, toda oración que eleva a un cristiano siempre es elevada en el nombre de ¿quién? De Cristo. Vuelvo y les digo, esto es una fórmula intrínseca, implícita. No quiere decir, como algunos usan por costumbre, y no estoy cuestionando esto, de que todas nuestras oraciones, si no dicen en el nombre de Jesús, amén, no son hechas en el nombre de Cristo. No es eso. Tenemos que tener cuidado de pensar que son fórmulas mágicas las que hacen que nuestras oraciones sean aceptas delante de Dios. Toda oración elevada en el nombre de Cristo, es decir, por alguien que ha sido salvado por Cristo, es una oración que se hace a nuestro Padre porque somos hijos en Cristo Jesús. Pero vuelvo a insistir en la pluralidad. Miren cómo esta oración ataca el individualismo, porque todo está en plural. ¿Qué dice? Padre nuestro, venga tu reino, hágase tu voluntad así también en la tierra, el pan nuestro, no dice el pan mío, ¿sí? Y perdona mis deudas, sino que dice, y perdona nuestras deudas como también yo perdono. No, dice, como también nosotros perdonamos, plural, a nuestros deudores, y no nos metas. Esta oración ataca totalmente el individualismo. Es individualismo en donde como buenos hijos siempre pedimos el mejor plato para nosotros y no para nuestro hermano. Usted lo nota, el egoísmo que hay naturalmente en nuestro corazón. Siempre queremos la mejor porción para nosotros. Bueno, Cristo está diciendo, la oración del Hijo de Dios es una oración plural. ¿En qué sentido? No en que usted todo lo va a conjugar en plural, sino en el sentido de que usted tiene conciencia de que no ora solo por usted, sino que ora por los demás. La oración del Padre Nuestro es un resumen de la ley de Dios. Las 3 primeras peticiones es amar a Dios. Las 3 secundarias peticiones son amar a mi prójimo o a mí mismo. Allí está resumida la ley de Dios. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en primera carta a Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 13, que nosotros tenemos la responsabilidad como iglesia de hacer rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias solo por nosotros. No, dice, por todos los hombres, incluyendo los reyes, que para nuestro contexto serían los presidentes de la república. Y no son oraciones imprecatorias, son oraciones para que Dios traiga quietud y paz. ¿Y por qué hacemos estas oraciones así, en plural? Porque es bueno y agradable para Dios. Eso es lo que Pablo le enseña a Timoteo. Pero noten esta última expresión al invocar a nuestro Padre. Dice que estás en los cielos. Los que hemos nacido de nuevo sabemos que Dios es nuestro Padre por Cristo, pero Dios es creador de todo y tiene el control absoluto de todo. Desde los cielos, Él gobierna la materia y lo intangible. Él gobierna a los buenos y a los malos. Él gobierna sobre los ángeles y también sobre los demonios. Por eso Satanás no es ningún némesis de Dios. Satanás es una pulga delante del Dios Todopoderoso, porque Dios es el único que gobierna sobre la vida y sobre la muerte, sobre el tiempo y sobre la eternidad. Él es el único, así que invocamos a nuestro Padre, que es omnipotente y que es omnisciente, quien es soberano, quien es Señor, quien es emperador de todo lo que existe. Qué gloriosa esta oración, porque no invocamos a cualquiera, invocamos al Dios Supremo, Todopoderoso, nuestro Padre Celestial. Vamos a nuestro segundo aspecto, y son las peticiones por Dios y su reino. Miren el versículo 9, la última parte. Primera petición: santificado sea tu nombre. Aquí tenemos una primera petición. La segunda petición, versículo 10. Venga tu reino. Tercera petición: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahora, en estas 3 peticiones, usted va a notar que cada petición
petición es un anhelo para la gloria de Dios, para la alabanza de Dios. Queremos ver la gloria de Dios en todo el mundo. Ese es el deseo del ciudadano del reino de los cielos. Él desea ver a Dios glorificado en todas las cosas, en el arte, en la música, en la política. Él desea ver glorificado a Dios en el trabajo, en la familia, en todo, absolutamente todo. Así que el ciudadano del reino de los cielos es alguien que anhela esto, pero vive y trabaja para eso. Cada petición para la gloria de Dios expresa no solamente el deseo de verlo en otros o en el mundo, sino de verlo primeramente en nosotros. Por ejemplo, cuando el Señor dice, santificado sea tu nombre, cuando el creyente ora, Él expresa el deseo profundo de vivir para alabar y honrar a Dios. El cristiano está diciendo, yo deseo alabarte, Señor, exclusivamente a ti, nada más que a ti. Cuando dice, venga tu reino, el cristiano anhela la llegada del reino de Dios, estableciéndose por finalidad en esta tierra. Que se consuma el reino de Dios, que Cristo vuelva pronto, anhela el creyente. Y trabaja para eso. Cuando dice, hágase tu voluntad, pues el cristiano asimila que él es el primero que debe sujetarse a la voluntad de Dios, que debe obedecer a la voluntad de Dios, someterse a sus mandamientos sin importar el costo, incluso si eso implica morir a sus propios sueños, deseos, a su propio ego. No se me había olvidado. Recuerden que estamos en una terapia de cómo asesinar a ese vil yo, a ese viejo hombre, a ese orgulloso, a ese Dios que usted lo mira todos los días en el espejo. Ese es el peor Dios que usted tiene que erradicar, su yo. Las tres primeras peticiones lo que demuestran es sumisión y rendición del cristiano de manera completa a Dios. Vamos entonces a la primera. Santificado sea tu nombre. Tal vez para nosotros no, y gracias a Dios que para nosotros no, nuestro nombre no nos identifican plenamente. Porque a veces pensamos que nuestros padres no se equivocaron en nada, solamente en darnos el nombre de pila. Y si tuviéramos la oportunidad, lo trataríamos de cambiar. Así que gracias a Dios nuestros nombres a veces no nos identifican, pero para la cultura judía y para el tiempo antiguo, sí. Se entendía que el nombre de una persona reflejaba o era una expresión de su carácter, de su naturaleza. Era una característica de cómo era esa persona. En el caso de Dios, cuando hablamos de un nombre de Dios, siempre entendemos el nombre de Jehová o de Dios. Entendemos que ese es el nombre, valga la redundancia, de Dios. Pero también la Biblia nos enseña que Dios ha revelado otros nombres. Cuando Dios revela otros nombres de Él, está mostrando su naturaleza, pero también está mostrando la manera en que se relaciona con los hombres. Cada nombre de Dios muestra eso, su carácter, pero también la manera en que Él se relaciona a los hombres. Hay que entender algo, a Dios nadie le puso su nombre. Él es quien ha revelado sus nombres. Por eso a través de sus nombres, Él muestra su carácter o su naturaleza y la manera en que va a relacionarse con los hombres. Vemos algunos ejemplos. El Dios, es decir, la palabra Dios, se refiere en el hebreo a Él. Él, esa es la palabra natural de decir Dios. Y es complemento de otros nombres. Ustedes han escuchado tal vez el Shaddai o el Elión. La palabra o la expresión Él se refiere a Dios supremo. Él es supremo. Vemos otro nombre en Génesis 1:1. Y creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, cuando dice creó Dios, dice creó Elohim. Elohim es un segundo nombre y es una pluralidad en unidad. Esto es tremendo porque estamos hablando de la Trinidad. Pero aquí Elohim se refiere a que esa pluralidad divina es poderoso, es el fuerte, es el soberano, es el grande que ha creado los cielos y la tierra. También vemos otros nombres como el Elión, el alto, el glorioso, el elevado. Isaías 14:14 habla de aquella caída de Satanás.
Y Satanás cae porque él dice, subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Qué palabra usa ahí? Elión. Seré semejante al Elión. Otro nombre popular en el Antiguo Testamento y que usaban mucho los judíos es Adonai. Adonai se refiere, el Señor juzga, el Señor gobierna. En el Salmo 8, versículo 1 dice, oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre sobre toda la tierra. Bueno, cuando dice, oh Señor nuestro, está diciendo, oh Adonai nuestro. Tú eres el Señor que gobierna sobre toda la tierra. Pero también vemos otros nombres, ya les he dicho, que reflejan la relación de Dios con los hombres. Tenemos Jehová Jireh. Jehová Jireh, allí en Génesis 22, versículo 14, Abraham va a sacrificar a su hijo, pero el ángel impide que Abraham sacrifique a Isaac y le da un cordero, le provee un cordero. Jehová Jireh es Jehová, nuestro proveedor. Otro nombre es Jehová Nisi. Jehová es mi bandera o es nuestro estandarte. Se refleja a esa bandera que se ondeaba por los ejércitos cuando iban a la batalla. Ese símbolo. Bueno, cuando Moisés enfrenta allí a los amalecitas en el desierto, en Éxodo capítulo 17, después de la victoria, Moisés dice, Jehová Nisi, porque Jehová es quien lleva al pueblo a la batalla y le da la victoria al pueblo en la batalla. Así que Jehová es nuestra bandera. Y bueno, tenemos otros nombres como el Shaddai, que significa dueño, Dios es amo. Jehová Rafa, Jehová nuestro sanador. Jehová Sikenu, nuestra justicia. Jehová es nuestra justicia, o Dios de nuestra justicia. Jehová Sabot, Señor de los ejércitos. Dios, el gran guerrero, el temible guerrero. También tenemos Jehová Shalom. Jehová es nuestra paz. Pero tal vez el nombre más particular, incluso el más sagrado para los judíos, era Yahweh. Yahweh Sebaot. En Éxodo capítulo 13, versículo 14, el Señor llama a Moisés y le dice que debe ir a Egipto a liberar a su pueblo, porque Él es el Yo Soy. Lo que está diciendo Dios es que Él es quien subsiste en sí mismo y no depende de nadie, sino que todas las cosas dependen de Él. Pero por otro lado también está diciendo que Él es inmutable. Por eso Él le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No cambio. Yo soy el que soy o yo seré el que seré. Dios no cambia en su esencia ni en sus relaciones con los hombres. Él es inmutable. Y aquí es entonces donde vemos esta misteriosa manera en que el pueblo de Israel empezó a considerar este nombre como Yahweh, que luego se considera Jehová, como un nombre sagrado. Por eso se usaron solamente 4 letras, que es YHWH. Y estas letras se usaron era para que no fuera pronunciado el nombre de Dios por otras personas, porque el nombre de Dios es sagrado. Es santo. Por eso se puede ver ahí en Levítico capítulo 24, versículo 16. Levítico capítulo 20 de Dios es sagrado. Y los israelitas tuvieron entonces esta expresión: santificado sea tu nombre. Sagrado es tu nombre. No debe ser tratado como cualquier otra palabra, porque estamos hablando del ser de Dios, estamos hablando de su carácter, estamos hablando de su relación con el pueblo. Así que Cristo, después de invocar el nombre de Dios, la primera petición que hace es: Señor, santificado sea tu nombre, alabado seas tú, engrandecido seas tú por encima de cualquier otra criatura. Tú eres el único Dios verdadero, tú eres el Elión, tú eres el Adonai, tú eres el Shaddai, tú eres Sabaoth. Tú eres el único Dios supremo que gobierna sobre la tierra, por eso mereces ser exaltado. Así que la primera petición enmarca todas las demás. Sí, porque
demás peticiones tienen que ser con base en esa, en alabar y exaltar a Dios. ¿Se ha puesto usted a meditar en esto cuando ora? Tal vez se ha puesto a meditar qué le diré a Dios. ¿Recuerdan que es una conversación? Lo primero que tiene que haber en nuestra mente es: debo adorar a Dios y anhelo que Él sea exaltado sobre todas las cosas. Así que todo lo que yo vaya a pedir será para la alabanza de Dios. Santificado sea tu nombre. Vamos a la segunda petición. Venga tu reino. Y aquí hablamos del establecimiento del reino de Dios, que ya fue inaugurado ¿por quién? Por Cristo. ¿Recuerdan la predicación? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Recuerden que para los israelitas, para los judíos, el reino de Dios representaba todas las promesas de Dios en el Antiguo Testamento cumplidas. Ellos veían a Jerusalén exaltada como la más grande de todas las capitales y veían la paz de Dios sobre todo el reino de Israel. Ellos anhelaban el reino de Dios porque reinaría la justicia, el orden, la paz, la perfección. El que ora a Dios anhela esas cosas. Anhela que Dios establezca la paz de manera permanente. Pero el reino ya se inauguró, ya el reino está aquí. Porque Cristo es quien inaugura el reino de los cielos. Jesús cumple con todo mandamiento. Él como hombre, siendo Dios hecho hombre, obedece en todo. No podemos cuestionar ni atribuirle ningún pecado. Él va a la cruz del Calvario y al tercer día Él resucita y demuestra que el reino de Dios se ha establecido con poder y con gloria en la tierra. Ya se estableció. Por eso en Lucas capítulo 17, versículo 21, el Señor Jesucristo dice y hace una claridad a los maestros de la ley, porque ellos pensarían que el reino de Dios vendría como el reino, o más bien el imperio romano llegó, invadiendo, trayendo espada y erradicando a sus enemigos. Bueno, el Señor Jesucristo dice: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. El Señor Jesucristo dice: ya el reino de Dios ha llegado. Si ustedes ven sanidades, si ven prodigios, si ven que Belcebú es expulsado, eso quiere decir que el reino de Dios ya ha llegado. Pero el reino de Dios todavía no se ha establecido completamente. Todavía no se ha establecido. Jesús ascendió a los cielos y Él reina a la diestra de Dios Padre. Gobierna en los corazones de sus hijos. Eso lo experimentamos nosotros. Los cristianos disfrutamos de las bendiciones del reino de Dios. Anticipadas, por supuesto, todavía no las eternas. Aquellas bendiciones son ¿qué? La paz y la gracia de nuestra salvación. El cristiano en su corazón está tranquilo, porque lo peor que le puede pasar en esta vida es lo mejor que le puede pasar: la muerte. Aquellos que le tienen mucho miedo a la muerte, mi hermano, si usted está en Cristo, es lo mejor que le puede pasar. Y eso no es tener un sentimiento suicida, es una realidad. Lo mejor que me puede pasar es estar con Cristo. E incluso todos los días estoy en batalla, porque deseo que el reino de Dios avance, pero anhelo ya estar con mi Cristo, con mi Rey. El reino de Dios gobierna en los corazones de los creyentes, y el Espíritu Santo sigue avanzando en el reino de Dios. ¿Cómo? Convenciendo a las almas perdidas que necesitan de arrepentimiento y fe. ¿Cómo avanza el reino de Dios? Alma por alma, alma por alma. Cuando una persona se convierte a Cristo, se está expandiendo el reino de Dios. Por eso, ¿cuándo culminará el establecimiento del reino de Dios? El Señor Jesucristo lo dice, Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿El fin de
siglo venidero. El reino de Dios se establecerá para siempre en la tierra. Justicia, paz, gozo, alegría eterna para los hijos de Dios. Así que en esta parte, ¿qué pide el cristiano? Vamos a la práctica. ¿Qué pide el cristiano acá? Bueno, aquí el cristiano pide por la iglesia. Pide por la iglesia. El cristiano pide que la iglesia avance, que las misiones avancen, que haya más siervos para la mies. El cristiano ruega: Señor, la mies es mucha, pocos son los obreros, envía más obreros, levanta más obreros. Esa es la petición que hay en el cristiano. Una petición por el reino en esta iglesia es: Señor, tenemos un pastor, necesitamos otro pastor. Así que mínimo, envía otro consiervo para que guíe a las ovejas. Venga tu reino, es lo que está diciendo el cristiano. En venga tu reino, el cristiano está pidiendo de nuevo para evangelizar. Señor, dame valentía para evangelizar a mi compañero de trabajo que lo veo perdido en sus pecados, pero no he sido capaz ni siquiera de decirle que se arrepienta porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí el cristiano pide por la conversión de sus familiares, la conversión de sus amigos, por la conversión de sus enemigos. Está diciendo: venga tu reino. Y la mejor petición de todas: Maranata. Señor, ven pronto. Ven pronto. Vuelve pronto, Cristo. Anhelo ver tu rostro, anhelamos ver tu rostro y que gobiernes en perfecta paz y justicia. Esa es la segunda petición: venga tu reino. Y la tercera, última petición y la última parte de nuestra enseñanza en el día de hoy, la otra la continuaremos mediante nuestro Señor en el próximo domingo que me corresponda. La última petición es: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahora hay que tener algo en cuenta. Dios es soberano. Cuando decimos que Dios es soberano, decimos que Dios gobierna sobre cada rincón, no de la tierra, sino de la existencia. Cada rincón de la existencia. No hay ni una molécula, ni una partícula del éter espiritual que no podemos tocar, que se escape del plan soberano de Dios. Él controla todas las cosas. Por eso su propósito o su plan se cumple incluso por encima del mal. Satanás jamás podrá ir y estorbar el plan de Dios. Al contrario, Satanás es manipulado por Dios para ejecutar su plan. Esto es la sabiduría de Dios. Es algo que nosotros no podemos comprender. Es algo que el mismo Pablo dice: cuán profundidad, cuán inescrutable. ¿Quién puede entender la mente de Dios? Así que cuando Cristo dice: hágase tu voluntad, no es que está diciendo que Dios necesita de nuestras oraciones para cumplir su voluntad. Por eso recuerden que la oración es un acto de adoración. Así que Dios no necesita de nuestras oraciones para cumplir con su plan. Sé que esto humilla, porque tal vez algunos pensaron que podían doblar el brazo de Dios o incluso aconsejar al más santo de todos. A Dios nadie lo puede aconsejar. No hay nadie quien pueda decirle: ¿qué haces? Te estás equivocando. Cuidado. Creo que cometiste un error en esto. El que tal diga es un necio delante de Dios. Y solo merece ser burlado como el más ignorante de los hombres. Porque a Dios nadie le puede corregir. Él hace su voluntad. Pero entonces, ¿a qué se refiere aquí esta petición? Bueno, se refiere al anhelo del cristiano y del creyente de que todos se sometan a la voluntad preceptiva, es decir, a los mandamientos de Dios. El Salmo 103, versículo 20, muestra cómo Dios
incluso en los ángeles. Miren lo que dice el versículo 20 del Salmo 103. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, es decir, hacen su voluntad, obedeciendo a la voz de su precepto, se sujetan a los mandamientos de Dios. Miren el versículo 21. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, es decir, sus siervos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotros todas sus obras. Esto es increíble aquí lo que dice, porque está hablando de todo lo que acontece en todos los lugares de su señoría. Por eso nuestra alma dice, o más bien nosotros le decimos a nuestra alma: bendice, alma mía, a Jehová, porque todo se debe someter a su voluntad. Ahora, esta petición es un puente entre las peticiones por Dios y su reino y las peticiones por las necesidades nuestras. ¿Por qué? Porque lo que nosotros pediremos para nuestras necesidades, como el pan diario, como el que seamos perdonados, como el que seamos librados de la tentación y del maligno, deben ser para que se haga primero su voluntad. ¿Usted ha hecho alguna vez una petición como esta? Señor, tengo hambre, pero dame alimento, si es tu voluntad. ¿Acaso no se nos ha enseñado que hay que reclamar más bien? Porque es que usted es el hijo del rey. Usted tiene que reclamarle a él, porque él lo ha dicho en su palabra. Así que si usted está pobre, reclame riquezas. Todas nuestras peticiones deben ser más bien ruegos, súplicas a Dios, porque lo principal es que se haga su voluntad. ¿Y saben quién vivió esto? El Señor Jesucristo. Cuando a Job le llegó la soberanía de Dios a través de Satanás y le fue quitadas todas las cosas, le dijo a su esposa: ¿acaso hemos de recibir lo bueno y no lo malo de parte de Dios? O sea que solamente somos hijos de Dios si su voluntad es algo que nos complace. Eso es lo que le está diciendo Job a su esposa. No, el cristiano dice: Señor, yo me sujeto a tu voluntad, en el sentido de que me someto a tus mandamientos, pero también me sujeto a esa voluntad oculta para mí. ¿Cuál es la voluntad oculta de Dios? Su providencia. Uno no se da cuenta de lo que va a pasar mañana, sino mañana. Así de sencillo. Usted tal vez programe que mañana va a ir a trabajar, que se va a levantar y va a llegar puntual por primera vez al trabajo. Y resulta que mañana se levantó como el pastor, que tiene un dolor de garganta, tiene la nariz tapada, y a usted le tocó irse para urgencias. No conocemos la voluntad decretiva de Dios, como lo llaman los teólogos, es decir, su providencia, pero queremos someternos a ella. Hágase tu voluntad. Eso es lo que hacemos cuando hay un pecado en nosotros. Señor, yo sé que hay orgullo en mí, pero trabaja en mí. ¿Cómo que trabaja en mí? Tú debes hacer la voluntad de Él. Si Él te dice que no peques, no peques. No hay discusión, porque tú te sometes a la voluntad de Él. Señor, me ha venido una prueba grande. Hágase tu voluntad. ¿Me dejarás con esta enfermedad todo el tiempo? Hágase tu voluntad. El cristiano recibe lo bueno, pero también recibe lo malo de parte de Dios. Porque el Señor Jesucristo, cuando estuvo en Getsemaní, iba a pasar la prueba que ningún hombre sobre toda la tierra ha pasado. Entiendan esto, mis hermanos y amigos. Nadie ha vivido lo que Cristo vivió. Nadie, absolutamente nadie. No se concentre en los clavos, no se concentre en los insultos, no se concentre en la pesada cruz, no se concentre en la corona de espinas.
de sangre, le rogó al Padre: Padre, si has de pasar esta copa, pero dice: mas hágase tu voluntad y no la mía. El que verdaderamente ha tenido un reto para sufrir la voluntad de Dios ha sido Cristo. Nuestras pruebas no se comparan jamás a lo que vivió Cristo. Por eso el cristiano dice: hágase tu voluntad. Y aquí en esta oración, en la práctica, lo que hacemos es orar por las injusticias de la tierra, por aquellas cosas injustas que vemos en la tierra. El cristiano ve noticias y lo lleva a orar, no a criticar al presidente de turno, sino a orar. Señor, hágase tu voluntad, refrena el mal. Aquí es donde rogamos para que Dios refrene el mal de este mundo caído. Pero aquí es donde también rogamos al Padre: Señor, hazme humilde y manso, que me someta a ti. Si tú me has de empobrecer o de prosperar, hágase tu voluntad. Lo que primero yo anhelo es que tu reino venga y que tu nombre sea engrandecido por cualquier otra cosa. Que la gloria sea única y exclusivamente para ti. Ya hemos visto entonces los dos primeros puntos de esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que hemos visto en nuestra oración, o el contenido de nuestra oración, es que invocamos al Padre nuestro Padre que está en los cielos. Segundo, las tres primeras peticiones son por Dios y para su gloria o para su reino. Y esas tres peticiones son: santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra, así como en los cielos. Solo le voy a dejar una tarea de práctica, mi querido hermano, o aplicación, y es lo siguiente: ore la palabra de Dios. Esto es un consejo práctico. Cuando usted no sabe qué decir en sus oraciones, coja la palabra de Dios. Vaya al libro de los Salmos. Puede ir al libro de los Salmos. Esto no lo preparé, pero creo que lo podemos hacer. Y usted puede ir, por ejemplo, al Salmo 4, o permítame mejor el Salmo 8, que ahora lo citamos. Y miren este salmo cómo empieza: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Si usted no tiene palabras de cómo dirigirse a Dios, usted puede usar las palabras que el Espíritu Santo ha puesto aquí. Y usted puede decir: Padre nuestro, Padre mío, oh Jehová, mi Señor, cuán glorioso es tu nombre sobre toda la tierra. Ayúdame a contemplar tu alabanza siempre y a glorificarte siempre, porque tu nombre es glorioso sobre toda la tierra. Señor, tú has puesto tu gloria en los cielos, tú has puesto tu alabanza en la boca de los niños, en los más pequeñitos. A causa de tus enemigos, Señor, tú has hecho callar al enemigo y al vengativo, al malo, Señor. Tú lo has hecho, porque ese eres tú. Padre, cuando yo veo los cielos, cuando veo la obra de tus dedos, las lunas y las estrellas que tú has formado, me pregunto, Padre Celestial, ¿quién soy yo para que tengas memoria de mí? ¿Quiénes somos los hombres para que nos visites? Para que hayas enviado a tu Hijo a morir por mí. ¿Quién soy yo, Padre Celestial? Si en realidad yo soy poco menor que los ángeles. Sí, tengo tu imagen y fui hecho a tu semejanza, coronado de gloria y de honra. Tenemos dominio sobre esta tierra mala que nosotros contaminamos con nuestro pecado. Los animales te glorifican a ti. El buey, las ovejas, las bestias del campo, las aves del cielo e incluso hasta los peces del mar. Pero Señor, todo esto es porque tú eres grande sobre toda la tierra. Mi hermano en Cristo, cuando te quedes sin palabras en tu boca para glorificar a Dios, usa las palabras del Espíritu Santo y ora, pero nunca te quedes sin orar. Nunca
vives sin orar. El Señor Jesucristo te dice, ora, ora. Y por eso hay un glorioso himno que hemos repetido, se llama Dulce Oración. Pero ¿saben qué, mis hermanos? A veces me pregunto si tal vez esa última línea que es preciosa y saca lágrimas, como entonces me despediré de ti, dulce oración, será algo aplicable a nosotros. ¿Será que hay cristianos que ni siquiera se despedirán de la oración porque nunca la ejercitaron de debida manera? La oración es nuestra compañera. La oración es una gracia del cielo. La oración es la obra de Cristo. Si Él no hubiera muerto en la cruz del Calvario, no tendríamos acceso directo al trono de la gracia. Pero gracias a la sangre de Cristo, usted y yo, mi hermano, podemos orar directamente al Padre. Así que no se prive del gozo de la oración. Y a mis amigos, voy a citar la oración del Padre Nuestro del mundo. Este es el contenido de las oraciones del mundo, del incrédulo. Escuchen con atención. Padre de otros que estás lejos allá en tu cielo, no me interesa si es santificado tu nombre o si tu reino viene. Es más, prefiero hacer mi voluntad antes que la tuya. Si quieres, dame lo que necesito. Si no, lo conseguiré con mis propias fuerzas. No necesito perdón y no estoy obligado a perdonar. No hay pecado, sino que a todo placer que mi alma desee, me entregaré. Ojalá no tenga ningún mal, pero dejo algo claro. Yo reino, mi vida me pertenece y mi prioridad soy yo. Esta es la oración del mundo. Esta es la oración del incrédulo. Mi querido amigo, esta es la oración que tú has elevado todos los días contra Dios. Por eso el llamado es arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y este es el tiempo de la gracia, para que esa oración que es elevada a tu propio yo, sea más bien una oración convertida al verdadero Dios eterno, al único Dios invisible, al Padre de las luces, al que Cristo reveló. Ven a Cristo y arrepiéntete. Si esta es tu oración, necesitas nacer de nuevo. Ruega a Dios que te permita nacer de nuevo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias te damos por la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo y la gracia que nos diste de enviarlo, no solamente para cumplir perfectamente tu voluntad, morir en la cruz, sino a enseñarnos las preciosas verdades del reino de los cielos. Padre, ayúdanos a orar. Necesitamos orar. Ayúdanos a ser conscientes que nuestra alma todos los días suspira por tu gracia. Hay un suspiro anhelante. Nuestra alma tiene sed, tiene hambre del Dios viviente. La pregunta es, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Y la respuesta que tiene el cristiano es, cada vez que vienes a orar al Padre Celestial. Ayúdanos a deleitarnos en la oración. Ayúdanos a amar la oración. Ayúdanos, Señor, a que nuestras oraciones tengan un contenido que en primera instancia busquen tu gloria, nada más que tu gloria. Que nuestras oraciones siempre estén encabezadas con esta preciosa manera en que el Señor Jesucristo nos dio ejemplo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga
esté encaminada a adorarte, a servirte y a alabarte. Te pedimos por aquel que no ha creído en Cristo, aquella persona que se jacta de su religiosidad, de su moralidad. Ella dice, yo soy bueno, y si Dios es Padre de todos, pues Dios me debe recibir en su reino. ¿Qué falsedad la que hay en el corazón de esta persona? Esta falsedad lo está llevando al infierno. Te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu opere en su corazón y le transformes. Que nazca de nuevo y pueda decir esta hermosa oración con total convicción, invocando tu santo nombre y diciendo, Padre nuestro. Señor, tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Les invito para que